Capítulo cuarto. Recuerdos amargos. Esa noche no pudo dormir, su mente regresó a esos duros momentos de su vida. Vivía en Madrid tras dejar la residencia Bloomer e instalarse de nuevo en casa. Contaba con 20 años, regresando a su primer trabajo como entrenador de natación de bebés. Estaba ilusionado por los resultados que estaba obteniendo. Su padre se ofreció a montar un gran centro deportivo, pero le rogó un poco de paciencia. Primero quería bregarse en ese campo y después de unos años de rodaje analizar los resultados. Dónde y cómo surgieron problemas, cómo se solucionaron. Entonces y solo entonces tomaría la decisión de arriesgar un capital tan elevado. Su padre, un trabajador nato, carecía de estudios pues las circunstancias de la vida no le habían permitido ir a la escuela, si bien no le supuso un hándicap para triunfar en la vida. Al comprobar la actitud y reacción de su hijo, se emocionó. Su hija se parecía más a su madre. De carácter seco, frío y con demasiada obsesión por su imagen fashion, propia del estatus social del que provenía. Aquella jovencita, aquella nadadora, nunca podría comprender el valor y el daño que le ocasionó para el resto de su vida. Cuando entró en el club donde estaba contratado como entrenador contaba con 16 años. Alta, espigada, de una belleza externa inmejorable pero con un interior ruin, mezquino, e incluso canallesco. También es cierto que mucha culpa la tuvieron sus progenitores, pero en ella estaba marcado el sello de sus padres. Tenía unas cualidades para la natación fuera de lo común. Había aterrizado en Madrid procedente de las Islas Canarias y destacaba en el ambiente nacional e internacional en el deporte de la natación, más concretamente en la especialidad de espalda. No pudo acceder a la última Olimpiada, por unas centésimas de segundo. Pero la única culpable fue ella. Su falta de disciplina, su desprecio hacia los compañeros, su soberbia y 1000 defectos más se lo impidieron. Tuvieron que emigrar de su tierra natal Tenerife por problemas que luego se iría enterando. Julián estaba muy ilusionado, pues aquella nadadora recién aterrizada en el club colaboraría en la formación del equipo. Amén, que con el nivel que tenía, se haría un gran papel en los campeonatos autonómicos y nacionales. Pero pronto se dio cuenta que aquella persona tenía la maldad en su alma, e iba a ser una carga para el club y especialmente para él. Aún así no desfalleció y trató por todos los medios a su alcance ganársela para la causa. Era un muchacho lleno de juventud con una gran preparación y su familia con una posición envidiable. Físicamente era atractivo, todo un atleta y ese verano participó en la Olimpiada como regatista con su compañero de equipo en la categoría Star. Tuvo que enfrentarse a situaciones delicadas y siempre mantenía grandes reflexiones con aquella joven. Le animaba a ser disciplinada si no quería perderse otra Olimpiada. Hubiera sido la nadadora olímpica más joven de España si no hubiera hecho la tonta con su preparación. Pero como siempre le decía, eso era agua pasada y ahora se debían concentrar en esa nueva posibilidad. Ya había comunicado al club que a partir de enero dejaría de entrenar con el equipo, pues iba a preparar la Olimpiada con su compañero y tras finalizar si estaban interesados regresaría. No le pusieron ni una sola pega y siguió al mando del equipo. No acudió tampoco a ninguna competición local o comarcal, pues todos los fines de semana, iba a Alicante o a Barcelona para entrenar con su compañero de equipo. La joven nadadora se comportó, no sin crear algún que otro disgusto a sus compañeros de trabajo. En el mes de marzo logró la mínima en 100 espalda para representar a España en la Olimpiada. Coincidiría con Julián en la Villa Olímpica. La competición de vela se prolongó durante una semana, pero al final lograron el sueño de cualquier deportista, ser oro olímpico. Tuvo la gran suerte de celebrarse la vela a unos 1000 kilómetros de la piscina. La nadadora no llegó a clasificarse y al término de su prueba, antes de iniciar las finales de vela, regresó a España. Allí comenzó a fantasear con los compañeros de equipo, asegurando que ella y Julián se habían comprometido. Eran novios. Cuando él regresó a la capital todo fueron atenciones y alabanzas a los campeones olímpicos. Recepciones en los ministerios, en la presidencia, con la realeza, con los alcaldes, situaciones por las que detestaba pasar. Pero tras un mes largo de soportar aquel infierno, pudo ponerse de nuevo a trabajar. La primera acción que realizó fue mantener una seria conversación con su pupila. Reunió a todo el equipo y expuso las cosas claras tras las confirmaciones o desmentidos durante esos meses.
Ante todo quiso aclarar que él jamás mantendría una relación sentimental con ninguna persona que estuviera bajo su mando. Luego felicitó a su representante olímpica, destacando su participación en la Olimpiada. Pero que dejaba la natación de competición para dedicarse de lleno a la natación de bebés y a sus estudios en el INEF. Una enfermedad de Rogelio, el director técnico del club, le llevó a sustituirlo, para el primer campeonato del mundo de Belgrado 73, un año después de la Olimpiada de Múnich 72, ya que conocía bien a las dos nadadoras del club que participaban. En el inicio de septiembre, en Belgrado, Yugoslavia, los padres de la joven se convoyaron para tenderle una trampa al joven entrenador. En los campeonatos del mundo, después de desayunar en el hotel, decidieron realizar una visita turística en esa jornada que tenían de descanso. Alegando que se encontraba mal, se quedó en su habitación. Julián debía resolver unos asuntos con los artículos que solía escribir para revistas especializadas y decidió quedarse en el hall del hotel. A media mañana una de las recepcionistas se aproximó con el teléfono para que atendiera una llamada. Se puso al aparato y escuchó las quejas de la joven. No dudó un solo instante y subió a la habitación. Solicitó permiso y entró dejando la puerta abierta. Nada más aproximarse a la cama, le indicó que tenía la espalda enganchada y no podía moverse. Iba a abandonar la habitación para buscar un fisioterapeuta y resolver el problema cuando le retuvo, asegurando que con un sencillo masaje en el costado se le pasaba. Ya le había sucedido otras veces. Iba en pijama, se levantó, simulando dolor, la prenda superior al tiempo que dejaba la zona lumbar hasta las paletillas al descubierto. Luego se bajó ligeramente el pantalón, justo hasta el inicio de la hucha. Dudó unos instantes pero se decidió a aplicarle un masaje en la zona. Ella tenía el móvil en la mano, cubriéndolo con la almohada, pulsó el botón que tenía preparado, contó hasta 30 e inmediatamente se bajó los pantalones hasta las rodillas. No le dio tiempo a reaccionar, inmediatamente comenzó a chillar representando el papel de una chica en pleno acoso. No había iniciado esos gritos cuando entraban por la puerta los padres de la joven con un recepcionista que teóricamente iba a abrirles la puerta para ver a su niña. La policía se presentó en el recinto hostelero y detuvieron a Julián. Estaba desconcertado, indefenso, aún saliendo bien parado de aquella trampa. No se explicaba cómo había gente capaz de destrozar una vida por el mero hecho de sacar unas pesetas. A las 5 horas se presentaba el padre de Julián acompañado de su abogado. Habían contratado un reactor privado para estar cuanto antes junto a su hijo. Por medio del teléfono contactaron con los dos letrados en Yugoslavia previa información. Estos se personaron en la comisaría, donde retenían a Julián para iniciar de inmediato su defensa. El joven relató punto por punto todo lo sucedido. Tras saludar a su padre y a su abogado en compañía de los letrados nacionales, se fueron al hotel y comenzaron a analizar toda la información que tenían: denuncia, declaración de empleados, de nadadores. Por fin, tras cerca de 4 horas, los letrados junto al abogado español aconsejaron al padre pagar una cantidad para que retiraran la denuncia. Posiblemente en un juicio ganaran, pero eso les llevaría tiempo y un gran desgaste personal. Los abogados se pusieron de inmediato en contacto con los padres de la joven. Les exigían 100 millones de pesetas. Se mantuvo un pulso entre ambos y al final cedieron por 65 millones. Retiraron la denuncia, entregaron la cantidad y Julián salió de la comisaría. Ya en España se enteró de lo ocurrido. Su enfado fue monumental. Sin mediar palabra, se presentó en el despacho de su padre, tras un fuerte enfrentamiento con su progenitor y sin despedirse de nadie, con el equipaje que llevaba se fue hacia Donostia. Tenía una buena cantidad ahorrada más la que le dieron por su medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos. Con ello podría vivir durante un cierto tiempo hasta que consiguiera un trabajo. Llamó a su compañero de equipo en la clase Star con el que compartió y ganó la medalla de oro. Fue Sara, la esposa y amiga, quien no consintió que se fuera a una fonda. La batalla fue larga. Ganando aquel largo proceso judicial, terminó la licenciatura de Ciencias de la Educación Física y regresó a Donostia. En el último curso se preparó las oposiciones a profesor de bachiller y la ESO, y en la primera convocatoria logró un puesto de trabajo en el centro educativo donde seguía en la actualidad dando clases. Unos años más tarde obtuvo la plaza en la Universidad de Victoria, como titular de la natación.
Sus publicaciones y sus investigaciones del deporte y la educación lograron una fama mundial reconocida. Los constantes ataques a los ultranacionalistas y su mano armada ETA le acarrearon enemigos. Pero el abuso, la extorsión, las amenazas, las muertes provocadas por esa banda le asqueaban y siempre que podía arremetía duramente contra ellos. Cuánto había llovido desde entonces, pero de nuevo regresó a sus segundos pasos por Donostia. Los primeros ya los dio con pañales 2 décadas y pico atrás. Vaya torrente de recuerdos le llegaron esa noche. La amenaza lanzada por la madre de Andrea no le preocupaba, aunque era consciente que una nueva denuncia, aunque sin fundamentos, le podría acarrear graves consecuencias. Especialmente esos últimos tiempos, donde sus artículos eran verdaderas pullas a una sociedad autoritaria, nacionalista, machista pero sobre todo intolerante. Pero si fue capaz de luchar cuando comenzaba a crecer, ahora en su declive, poco le iba a importar las presiones. Nadie podría doblegar sus principios, lucharía hasta la extenuación por defender sus ideas. Por otro lado, era consciente que nadie estaba en posesión de la verdad y mucho menos él. Pero creía fielmente en una frase que lanzaba a su alumnado. Defender vuestras ideas, luchar por vuestra verdad. Recalcando mucho esas dos palabras. De nuevo los recuerdos de tiempos atrás. Unas lágrimas se deslizaban por su rostro al recordar aquella mañana sobre las 5 de la madrugada, con el llanto al otro lado del teléfono confesándole su madre que papá estaba muy enfermo. Fue al aeropuerto y le importó un pepino el coste de un reactor particular. Lo alquiló y se personó en casa en menos de 2 horas. Qué largos se hicieron esas 4 horas que su padre luchaba por mantener el aliento. Escuchar a su padre pidiendo perdón por no respetar su opinión en el caso de aquel matrimonio le conmovía el alma. No eran momentos de lamentaciones, eran instantes de compartir cada segundo de vida que le quedaba. Lloraba como un chiquillo y eso que nunca había sido un muchacho llorón. Era vasco y por si fuera poco en la época del dictador, llorar en un chico era como firmar su feminidad y de inmediato alguien te llamaba maricón. ¡Qué tiempos, Dios! Dios nos libre de volver por esos derroteros, masticaban las palabras en su cerebro. En varias ocasiones comparaba a la banda de ETA con el dictador, pues empleaban métodos bastante parecidos a los de régimen. Cuando eso lo reflejaba en algún artículo la gente se lo comía. Llevaba ya un quinquenio sin ser tutor. Había desempeñado dicho cargo durante más de 20 años y en la actualidad no se encontraba con ánimos ni con tiempo para añadir una carga más a su ya condensado trabajo. Pero por un lado era el aula de Andrea, que tras la evaluación inicial era la de mayor dificultad de todos los grupos de la secundaria, y por otro lado era una petición expresa y pidiendo ayuda de un compañero al que apreciaba.
El respiro del director pedagógico era manifiesto, sabía a ciencia cierta que de no aceptarlo, era el único que no podía obligar pues tenía el horario completo, le habría tocado bregar con el personal imponiéndoselo a alguno de los que tendían guardias. No era de los directivos que les agradase tomar decisiones en contra del personal. Sabía que para mantener un buen ambiente de trabajo y por tanto de rendimiento en el centro era necesario los mínimos choques entre el personal. Además, al aceptar Julián tendría una buena herramienta para defender ante los críticos la integridad de aquel profesional. Miró el reloj y las manecillas indicaban las 6 de la mañana. No había podido pegar ojo. Se metió en la ducha y se dio un buen masaje con los chorros al máximo, se enjabonó, puso champú en el pelo y tras el correspondiente enjuague de espumas salió secándose para ir al lavabo y comenzar el afeitado. Se vistió, entró en la cocina, se preparó el zumo, unas tostadas con fiambre y un buen tazón de leche con 3 cucharas de azúcar y 2 de café instantáneo. Después de pertinente aseo bucal, salió del palacete y puso rumbo al centro educativo. Faltaban más de 40 minutos para iniciar su primera clase, precisamente era el grupo de Andrea. Le extrañó que no le telefoneara esa noche, pero se imaginó que su madre tal y como reaccionó se lo habría confiscado. Antes de salir del coche el jefe de estudios salió a su encuentro. La profesora Artea, tutora de tercer curso letra B, había cogido la baja por maternidad y le solicitaba a título personal si se podía hacer cargo de la tutoría. Llevaba ya un quinquenio sin ser tutor. Había desempeñado dicho cargo durante más de 20 años y en la actualidad no se encontraba con ánimos ni con tiempo para añadir una carga más a su ya condensado trabajo. Pero por un lado era el aula de Andrea, que tras la evaluación inicial era la de mayor dificultad de todos los grupos de la secundaria, y por otro lado era una petición expresa y pidiendo ayuda de un compañero al que apreciaba. El respiro del director pedagógico era manifiesto, sabía a ciencia cierta que de no aceptarlo, era el único que no podía obligar pues tenía el horario completo, le habría tocado bregar con el personal imponiéndoselo a alguno de los que tendían guardias. No era de los directivos que les agradase tomar decisiones en contra del personal. Sabía que para mantener un buen ambiente de trabajo y por tanto de rendimiento en el centro era necesario los mínimos choques entre el personal. Además, al aceptar Julián tendría una buena herramienta para defender ante los críticos la integridad de aquel profesional.
Caminaron juntos desde el aparcamiento hasta el despacho. Julián le solicitó los expedientes de los alumnos y las indicaciones a seguir tras la evaluación inicial. No había nada de nada. Le prometió que contactaría con Artea y de inmediato se lo llevaría a la clase. Julián sabía con certeza que esa profesora no se distinguía precisamente por su profesionalidad y estaba convencido que no le llevaría ningún documento. Antes de ir al patio para recibir a sus alumnos, se dejó ver por secretaría rogando que le tuvieran preparada toda la documentación que pudieran tener sobre el tercer curso de secundaria Grupo B. Con anterioridad se había agenciado información de ese grupo para impartir su asignatura, pero al tenerlos que llevar como tutor precisaba de mucha más información. Quería conocer toda la trayectoria de esos chicos como mínimo a lo largo de la secundaria y a ser posible de primaria e infantil. Era consciente que cualquier dato que le proporcionaran sobre el grupo le permitiría un número más elevado de alternativas para poner soluciones eficaces. Especialmente recuperar a un buen número de ellos. En la evaluación inicial había sido el grupo con peores resultados del centro. Mientras salía al patio para impartir su clase, le llegó a la mente las notas iniciales de Andrea eran muy bajas, nada acordes con sus capacidades, aunque no le había tratado en exceso, su manera de conversar, de desenvolverse, no era propia de una alumna con esos resultados. Sin duda, amén de ser inmigrante ese primer curso, debía haber algo más de fondo. En sus años de tutor captaba perfectamente las situaciones de sus alumnos. Es cierto que siempre alguien se le escapaba, pero diagnosticaba con gran acierto las circunstancias o las sospechas de sus pupilos. Vio llegar cabizbaja y triste a Andrea. Cuando cruzó su mirada con él le regaló una sugestiva mirada, pero no entabló conversación porque sabía que su madre le estaba controlando y no quería comprometer a su maestro. Entró en vestuarios y se cambió con el resto para salir antes de sonar el timbre e iniciar la clase de educación física de esa mañana. Julián pudo constatar cómo la madre de Andrea permaneció al otro lado de la valla del centro controlando la salida de su hija de vestuarios. Al verle salir, se puso de inmediato a calentar, pues así se lo había pedido Julián al inicio del curso. Alguien posaba su mano en el hombro de la mujer y al girarse se fundían en un beso casi de adolescentes. Julián pensó que había regresado su padre. Sería un buen momento para hablar con él sobre la marcha de Andrea y su falta de adaptación al nuevo ambiente. Debía reaccionar lo más rápido posible para que no afectara a la joven en sus estudios, pero especialmente en su vida personal.
Tras los establecidos 10 minutos para el calentamiento, les reunión para comunicarles que se hacía cargo de la tutoría hasta que regresara de su convalecencia su tutora. La exclamación de júbilo se pudo escuchar hasta la tercera planta del edificio, pero del lado opuesto. Antes que Andrea abandonara la agrupación para ir a su emplazamiento en la sesión de ese día, Julián le comentó: ahora que me ha tocado tutoraros y aprovechando que papá está en casa, me gustaría mantener una reunión con él para tratar tu marcha educativa. Andrea se extrañó, papá no iba a regresar hasta el mes próximo, y en un tono de voz que reflejaba extrañeza. Le confesó: ¿quién te ha dicho que mi padre está en casa? De inmediato Julián comprendió todo lo sucedido aquella tarde-noche. Sin duda Andrea era consciente de la infidelidad de su madre y precisamente de eso deseaba hablar con él esa noche. Reaccionó de inmediato, solicitándole la agenda. Expresó en las hojas para los padres la intención de reunirse con ellos para hablar de su hija. Andrea sonrió y de inmediato entró en los vestuarios y le entregó la agenda. Luego, mientras él escribía en el medio de comunicación entre el profesorado y los padres, le comentó: en el recreo me gustaría hablar contigo sobre lo sucedido ayer. Julián confirmó la solicitud de su tutorada y no quiso entrar en más detalles.